Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. El resultado de la elección departamental de Rocha se confirmó recién en las primeras horas de la madrugada del lunes. Luego de un escrutinio peleado voto a voto, el intendente electo es Alejo Umpierres, un abogado y escribano de 55 años, nacido en Lascano, que fue edil en su departamento y es diputado desde el año 2015 por el sector Todos Hacia Adelante, que fundó el hoy presidente Luis Lacalle Pou. Umpierres, que también ha sido escritor, periodista y dirigente de clubes del fútbol local, fue el candidato más votado dentro del lema Partido Nacional, que a su vez se impuso sobre el Frente Amplio, que buscaba su cuarto mandato consecutivo con la reelección de Aníbal Pereira, del Movimiento de Participación Popular. ¿Qué significa el regreso del Partido Nacional a la Intendencia de Rocha? Vamos a conversar con Alejo Umpierres a partir de este momento. Doctor Umpierres, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano, un saludo grande para ti, otro para Romina y bueno, a vuestras órdenes. Se le nota la voz cascada, han sido, supongo, horas muy intensas después del domingo. Sí, la gola está embromada. Han sido bastantes jornadas de esfuerzo, uno termina entre discursos, reuniones y todo, bastante quebrado de voz. ¿Y pasó nervioso la noche del domingo? Lo pregunto porque allí hubo una competencia muy reñida, de las más peleadas de todo el país, y finalmente fueron pocos los votos que le dieron la ventaja, 1.276, ¿puede ser? 1.339 votos al final. 1.339 fue el margen Partido Nacional sobre Frente Amplio. Exacto, pero lo vivimos con una gran tranquilidad porque sentíamos que habíamos hecho todo lo que hicimos en una planificación de campaña que tratamos de hacerla al dedillo de hace 2 años y 4 días, que fue lo que duró la campaña. Tengo la obsesión exactamente de la misma temporal que tiene Luis. Entonces eso fue lo que duró la campaña. 2 años, 4 días que lo empezamos a planificar y la ejecutamos de la forma más profesional posible. Cuando parecía algo ilevantable y irremontable, derrotar a una intendencia con un 70% de aprobación de su gestión, y bueno, era difícil y tratamos de encontrar la temática, tratamos de encontrar los perfiles, tratamos de limar nuestros problemas también visuales propiamente ante la gente, que todos los tenemos naturalmente. ¿Los problemas qué, perdón? Y no, los problemas, digamos, ¿visuales? Todos tenemos defectos, algunos podemos parecer o altaneros o soberbios o lejanos o cajetillas, etcétera, lo que usted le quiera poner de elementos, Emiliano. En aquel entonces contratamos en realidad una saga de encuestas, de 4 encuestas que fuimos haciendo un seguimiento de la realidad durante estos 2 años. Y bueno, allí detectamos que a pesar de ser diputados teníamos un alto nivel de desconocimiento en la zona de frontera del Chuy, que ha sido un talón histórico, talón de Aquiles histórico del partido, y además un talón fuerte del Frente Amplio. Exacto, y a su vez una fortaleza del Frente Amplio. Empezamos a viajar todas las semanas, un día, los días viernes al Chuy para trabajar, y bueno, eso rindió frutos. Conocimos la idiosincrasia exactamente de la frontera, que es una idiosincrasia muy diferente a la del resto. Trabajamos con la gente, logramos conquistar 4 candidatos a la alcaldía provenientes de la izquierda, lo cual sirvió para meter una cuña al interior del electorado, y fue definitiva la clave del éxito tal cual lo vimos, ¿no? Porque Rocha Capital y La Paloma era un eje que siempre sabíamos que íbamos a tener dificultades, que lo que había que hacer era achicar electoralmente, ganar en todo el interior para de alguna forma empardar eso de La Paloma y Rocha y definir el derecho. Y bueno, salió tal cual. Tratamos de nacionalizar una campaña con un eje temático que no fuera exclusivamente recolección de residuos, iluminación y bacheo. Trataron de nacionalizar la campaña, de introducir temas nacionales. Exacto, hablar del trabajo, de que de la falta de la seguridad, de la falta de infraestructura turística,
de los problemas del turismo, algo muy sensible en Rocha, más después de 15 años de administración, tanto departamental como nacional, sin mejoras en infraestructura. Postulamos la generación de un hotel 5 estrellas que esperemos que se lleve a cabo, que ya está en un proceso de llamado a expresiones de interés a nivel internacional. O sea, tratamos de hacer una campaña, bueno, que la diseñamos, la pensamos y afortunadamente, mirado del día después, uno puede decir que fue que por suerte no hicimos nada mal. Con lo que decía recién me quedo pensando en la visita que hizo el presidente Luis Lacalle Pou con una delegación del gobierno a Rocha, una de las varias que realizó a departamentos del interior en estas semanas previas a las elecciones y que generaron discusión, generaron sospechas y denuncias de que se estaba interfiriendo, que se estaba favoreciendo, volcando la balanza para un lado o para el otro. Incluso hubo disgustos dentro de la propia coalición multicolor. En Rocha estuvo, y usted es un hombre cercano a Luis Lacalle Pou, da la impresión de que le pudo haber venido bien esa llegada. Pero se manejó precisamente esa situación, quisimos manejarla con una gran delicadeza, porque lo que temíamos también es una cuestión, cuando se nota de que un gobierno quiere intervenir, la gente toma una reacción adversa. Generalmente la gente es como que si me vienen a meter la pechera yo reacciono, yo creo que es una reacción natural. Y cuando el presidente vino a Rocha, primera cosa tuvo la delicadeza ni siquiera de sentarse en la mesa del lanzamiento del Hotel 5 Estrellas, y allí en el lanzamiento del Hotel 5 Estrellas estaba sentada la propia intendente de Rocha, Flavia Coelho, y el diputado frente amplista del departamento, junto al ministro de Turismo y a mi persona, digamos, las autoridades formales del departamento. O sea que en ese sentido yo creo que se fue sumamente institucional en todo el proceso, e incluso lo destacó el ex intendente Pereira. Sí, los dirigentes del Frente Amplio se sumaron, digamos, a las actividades del presidente, no hicieron un asunto de esa visita. No, exacto, por eso digo, no se tuvo mucho cuidado en eso, porque yo el temor que tenía precisamente era que se resultara una cuestión adversa, digamos, que apareciera como una injerencia y sacar aquello de una suerte de rebeldía de que a nosotros no nos meten la pechera. Pero bueno, usted dice que procuró nacionalizar la campaña y por lo tanto supongo que también, digamos, puso arriba de la mesa la gestión de Lacalle Pou como presidente. No fue tanto eso, sino marcar de que Rocha, que es uno de los departamentos de más altos índices de desempleo, con un territorio magnífico, que no podíamos estar en tal situación. Habían pasado 15 años de gobiernos nacionales y departamentales de idéntico signo político, y no habíamos logrado generar una fuente de trabajo adicional en el departamento, habiendo pasado la mejor coyuntura histórica en un siglo, y además en el sector turístico, donde hubo además un apoyo económico importante del Ministerio de Turismo al departamento de Rocha, no se había razonado en términos estratégicos de largo plazo de dotar a la costa de infraestructura, porque allí no es cantera electoral. Entonces no se deciden elecciones en la costa porque hay muy pocos votos, y el dinero se ponía, por lo tanto, en los lugares de peso electoral, lo que puede ser una decisión electoral conveniente, pero es una pésima decisión estratégica a largo plazo, y tratamos de explicarlo a la gente, y quizá todas esas cosas fueron calando, ¿no? ¿Sabe que tengo algún oyente que se sorprende por esta denuncia suya a propósito de las escasas inversiones en infraestructura? Dice Irene, ruta a La Paloma, Tréboles, elevación de puentes, ensanche de puentes, terminales de ómnibus en Rocha y balnearios, bueno, todo lo que se construyó en la entrada a Cabo Polonio. ¿Usted no lo tiene en cuenta? Si usted va y pregunta a los pobladores de cualquiera de los balnearios de la costa, el estado de abandono básicamente de su estructura vial, porque la oyente que escucha posiblemente está hablando de rutas, que fue un gran déficit del periodo de los 10 primeros años que se intentó levantar en los últimos 2-3 años del ejercicio del gobierno de Vázquez con Rossi, que efectivamente se hicieron algunas obras en algunas rutas, pero dentro de los balnearios la situación es calamitosa a nivel de la estructura vial. Realmente es una colección de pozos, falta amoblamiento urbano. Hay una gran carencia en la costa que obviamente repercute en la calidad de los servicios turísticos que se prestan y naturalmente en el perfil del turista que llega al departamento, ¿no?
A propósito de las razones detrás del triunfo que usted logra en esa pelea, en esa carrera que estuvo tan pareja con el Frente Amplio y que tiene tanto de simbólico, ¿no? Otras consultas. En esa competencia hubo 11 candidatos a intendente. En Rocha 11, ¿no? Eran 3 del Frente Amplio, 3 del Partido Nacional, aunque uno de ellos venía de Cabildo Abierto, bajo el lema Partido Nacional, y 2 del Partido Colorado. ¿Esa dispersión jugó a favor de usted o al revés lo complicó? No, nosotros también, dentro del planteamiento que nos hicimos de campaña, entendimos desde el principio que la llave del éxito era lograr la coalición. Imitando el modelo nacional, reproducir la coalición en Rocha para juntar toda la fuerza de la oposición, que de hecho lo logramos porque las candidaturas del Partido Colorado son absolutamente insignificantes y la mayor parte del Partido Colorado fue a parar en cuanto a su representación electoral dentro de la coalición, por lo cual, digamos, reprodujimos ese marco de la coalición en un 90%, porque estaba el Partido Independiente, el Partido de la Gente, Cabildo, Partido Nacional y todo el sector vallista de Sanguinetti. Sí, a ver, para que el oyente se ubique, en Rocha los resultados fueron para el Partido Nacional, digamos que 24.000 votos, y para el Frente Amplio 22.500, simplificando, ¿no? Sí. Mientras que el Partido Colorado anduvo en los 1.600, muy lejos, ¿no? Muy, muy lejos. Y además logramos una cuestión que creo que fue la fase final de un calado en la ciudadanía, que fue lograr el apoyo de connotados votantes históricos del Frente, de la izquierda, personas con alta ascendencia social, médicos, director técnico de selecciones de fútbol de Rocha y de Rocha Fútbol Club, un 3 veces candidato a alcalde en el caso de Castillo y un empresario emblemático de Cabo Polonio, encontrar los 4 dirigentes frentistas que pasaron del Frente a apoyarnos a nosotros en la ciudad de Chuy, también en la ciudad de Las Canas sucedió algo semejante, y tuvimos una gran fortaleza que fue que armamos. Nosotros visualizamos que las campañas electorales en el interior siempre son muy personalizadas, son de candidato a candidato y al voleo con 3 o 4 líneas o propuestas base. Nosotros armamos un programa con 76 técnicos, 17 comisiones, 3 coordinadores generales y 9 meses de trabajo con reuniones semanales de esas comisiones, que arrojó un magnífico producto que le llamamos Compromiso por Rocha, que en realidad es un librillo de 40 hojas, algo bastante poco común en las campañas electorales en el interior, que exista un programa de gobierno, y que además, eso es un resumen de más de 500 páginas escritas, que tenemos un rutero espectacular para cada una de las temáticas de Rocha, ¿no? Cabildo Abierto, ¿cómo pesó en su votación? ¿Fue determinante? Y fue tan determinante como también lo fue Cardoso, porque en definitiva en una diferencia muy estrecha fueron 1.800 votos de Cardoso y 1.300 la diferencia. O sea, cuando usted alude a Cardoso, está hablando del otro candidato blanco, un dirigente de larga data del herrerismo en Rocha, ¿no? Bueno, sí. Usted se formó con él, usted se inició en política con él, con José Carlos Cardoso. Exacto. Comenzamos con él, por más que habíamos tenido en el pasado obviamente actuación política y fuera, incluso yo tengo una raíz de origen frente amplista. Mi primer voto fue para el Frente Amplio en el año 84, ya no me cueso en el primer hervor. Usted entonces decía que Cardoso sumó para el triunfo y sumó Cabildo Abierto. Pero Cabildo sumó también, pero muy lejos de las expectativas que teníamos, porque Cabildo hizo una alianza incluso con Alianza Nacional de Jorge Larrañaga y habían tenido esos 2 sectores. Cabildo tuvo 11.000 votos y Larrañaga tuvo 2.000 votos. De esos 13.000 votos solo se retuvieron 4.000. Entonces fue una votación que bastante menos de lo esperado, pero que sirvió de todas maneras para afianzar el triunfo. Y justamente, ya que usted mismo recuerda su origen en la política en la izquierda, en sus años de estudiante en la Facultad de Derecho acá en Montevideo, teniendo en cuenta la definición que hace desde que integra el Partido Nacional, un liberal, ¿no? Un liberal a ultranza. ¿Cómo se siente compartiendo el lema con Cabildo Abierto y recibiendo de Cabildo Abierto un apoyo decisivo para su jefatura como intendente? Siempre ante el peligro de los motes vamos a precisar. Liberal a ultranza puede sonar algo parecido a neoliberal. No, liberal de, como digo yo,
en todos los sentidos de la palabra, ¿no? De billetera, de cadera y de mollera, porque son la forma de entender ser exactamente liberal, pero aparte liberal social, liberal de John Rawls, de Isaiah Berlin, un liberalismo con sentido social. Pero obviamente con Cabildo yo lo que soy partidario, fíjese que yo milité en mi juventud, cuando era muchachote, en el sector estudiantil del PGP, del Partido por el Gobierno del Pueblo. En aquella época se daba... El Frente Selmar Michelini. Exacto, fui el fundador, fui el que le puse el nombre. Militábamos con Felipe en aquella época, quien se oponía a que se le usara el nombre de su padre, me acuerdo, yo le decía que era el mejor homenaje que podíamos hacerle a Selmar, pero él naturalmente se oponía, obviamente. Desde aquella época se discutía el ingreso del MLN al Frente Amplio. Acaba de recordar, porque hoy muchos no lo tendrán en cuenta, pero el MLN estaba fuera del Frente Amplio. Y Batalla era un ferviente impulsor del ingreso, porque decía que si a los extremos se los deja solos, se aíslan y se radicalizan, mientras que las coaliciones políticas tienen un efecto centrípeto, empujan hacia el centro. Y yo creo que ese mismo razonamiento es válido para Cabildo. ¿Cómo va a gobernar Alejo Umpierres como intendente de Rocha? ¿Cuál va a ser su fórmula? ¿Qué tipo de apoyo buscará? ¿Por dónde estarán las principales medidas, por lo menos en el arranque de su gestión? Enseguida venimos con la segunda parte de la entrevista. Alejo Umpierres es el intendente electo del departamento de Rocha. Fue quien obtuvo más votos dentro del Partido Nacional. Allí también se presentaban José Carlos Cardoso y Martín Rodríguez, este último de Cabildo Abierto. Enfrentó al Frente Amplio, que llevaba 15 años en ese departamento. La izquierda, a su vez, iba con 3 nombres: Aníbal Pereira, el intendente saliente; Artigas Barrios, el intendente que estuvo en los 2 primeros periodos; y Mari Urce, conocida por su gestión como alcaldesa en Chuy. Alejo Umpierres, que tiene 55 años y a quien yo describía muy rápidamente en la introducción. Nació en Lascano. ¿Está allí ahora? ¿Sigue viviendo en Lascano? No, estamos en Rocha, y obviamente por las labores legislativas que tuvimos todos estos años, una parte de la semana de Rocha y una parte de la semana de Montevideo, ¿no? Sí. Es diputado desde el periodo anterior, ¿no? Exacto. Tiene antes trayectoria como edil departamental, pero por otro lado ha sido escritor, periodista, dirigente de clubes de fútbol local. 4 libros publicados. El último de ellos incluso estuvo aquí para presentarlo conversando con Fernando Medina en La Conversación hace unas semanas, ¿no? Es cierto. Es el libro sobre Carlos Julio Pereira. Exacto, hemos publicado un libro sobre Aparicio Saravia, que vamos por la 3ª edición, 2 libros de poesía, No me malinterpretes, y Antropofagias, y el libro de Carlos Julio, y tenemos un 5º que lo estamos tratando de terminar con todas las dificultades que significa, que se va a llamar El curioso caso del Cabo Gómez, y otros cuentos, que son 17 cuentos de narrativa breve. Usted entonces es narrador, es poeta, es historiador también. También tenemos una publicación. ¿Se define así? ¿No? Porque usted fundó la revista histórica rochense, por ejemplo. Y llevamos 13 años de publicación, que es un libro de unas 250, 300 páginas que hacemos todos los años sobre historia regional, que bueno, hemos logrado un lindo milagro en el interior, que es asumir una conciencia histórica desde lo local y tener... Yo pensé que algún día no iba a tener más material para publicar de Rocha desde el punto de vista histórico, digo, se va a agotar, pero es una fuente inagotable. Llevamos 13 años, más de 5.000 páginas escritas, lo hacemos colectivamente, son de 10, 12, hasta 15 artículos por número, con un apéndice documental que reflejan muchas veces reproducciones, como les decían antes, ¿no? Fotostáticas de documentos de la realidad, y bueno, y allí escribimos todos los años, salvo estos últimos 2 números que no pude cumplir como mi obligación de director y fundador de escribir, porque la campaña electoral no me lo permitió. Sí, impresiona tanta versatilidad, cómo hace para moverse en tantos campos, incluyendo el fútbol, decía yo. Usted fue presidente de El Molino Fútbol Club de Lascano, pero luego fue cofundador y presidente incluso de Rocha Fútbol Club, institución de la cual fue delegado ante la Asociación Uruguaya de Fútbol, etcétera. Todo este
entramado que lo caracteriza, esta personalidad variopinta. ¿Entiende usted que ha ido sumando para su conocimiento, para su carrera política también? Sí, agréguele además que soy productor agropecuario. Hasta el año 96 trabajo una fracción de campo y bueno, ahora menguado con el tema electoral la posibilidad de asistencia al campo, pero siempre he tratado en el pasado 2 veces de ir a la semana al campo. Después lo fui dejando en una durante la diputación y bueno, ahora últimamente el último mes y medio fui una sola vez, pero bueno, tratamos de mantener una explotación agropecuaria que es una fuente también de vida económica y de identidad, con una forma de vida que uno realmente la aprecia, la valora y que también me ha permitido enriquecer otro aspecto de la realidad. Y bueno, fui de hecho presidente de la Comisión de Ganadería en diputados cuando estuve en el periodo pasado y propusimos un conjunto de leyes vinculadas al mundo del agro, obviamente. Entonces, con todos estos antecedentes, estas actividades, estos intereses a cuestas, ¿la gobernabilidad se le va a facilitar? ¿Cómo la manejará? Mira, yo digo que, primera cosa, yo tengo un muy buen relacionamiento con todo el espectro político. Además, el hecho bueno de la abogacía, llegué a tener, ahora obviamente he ido menguando y ya voy a cerrar porque ya no tiene más sentido la posibilidad profesional de hacerlo. Nunca lo quise hacer porque quise mantener la vida privada, laboral con lo político, pero llegué a tener 4 escritorios en el departamento, Cebollatí, Chuy, Las Canes, Rocha, que también me permitía recorrer todo el departamento de cabo a rabo. Pero eso me ha permitido tener un mapeo geográfico y humano muy importante de la sociedad de Rocha, y en el caso con el Frente tengo muy buena relación con todos sus dirigentes, así que descarto que vamos a tener una transición muy pacífica. La vamos a comenzar en el día de hoy con la intendente Flavia Coelho, quien es abogada y me aprecio de tener una excelente relación con ella. Compartimos el foro en Rocha durante muchos años, así que creo que eso va a estar allanado. Lo que encontramos quizá que a ustedes no se lo dan, no lo ven desde Montevideo. Rocha está en una crisis de identidad muy fuerte desde hace muchos años. Crisis de identidad, ¿por qué? Sí, porque tenemos una carencia de un proyecto colectivo. Rocha nació precisamente por una serie de individuos de distintas rubros, profesiones que hacían de vanguardia a la sociedad de Rocha. Cabe recordar, para que lo tengan claro, de que Rocha se separó de Maldonado en 1881. Eso fue producto de una élite de aquella época, de los distintos rubros profesionales, comerciales, culturales, que tenía un grado de pujanza tal que hizo que Rocha se desligara de Maldonado. Y en Rocha, hoy día, mira tú lo que son las cosas, Emiliano, cada vez que llegamos a festejar un aniversario del departamento, que se festeja la fecha de la segregación, el chiste más común es que ese es el error más grande que cometimos en nuestra historia. Y todo porque hemos ido quedando en un rezago cuando es un departamento que tiene las mismas o mejores condiciones que Maldonado para poder ser un departamento de punta. Y bueno, en nuestro discurso de campaña, además de un muy buen plan de gobierno, también fuimos a rescatar una suerte de identidad, de nacionalismo rochense que nos permita conformar un proyecto común. ¿Que se va a traducir concretamente en qué? Por ejemplo, ¿el Hotel 5 Estrellas forma parte de ese proyecto común? Sin duda. Pero el Hotel 5 Estrellas es viable, porque llevo unos cuantos años haciendo periodismo y no sé cuántas notas hice a propósito de posibles hoteles 5 estrellas en la costa de Rocha, entre La Paloma y Chuy. Sí, es tal cual lo que tú dices, pero fíjate que hay 6 departamentos en Uruguay que tienen 5 estrellas. El último se inauguró en Paso de los Toros, o sea, no tiene nada de particular construir 5 estrellas como para no poder hacerlo en Rocha. Yo creo que lo que nos ha faltado es pensar con Cesera un conjunto de disposiciones amigables para la inversión, que es lo que estamos tratando de hacer en este momento con el Ministerio de Turismo, con el ministro Germán Cardoso, y ello va a implicar una adicional que hasta ahora no lo había tenido ninguno de los proyectos que se había hablado y que se lo pedimos al señor Presidente de la República, y nos dio un visto bueno, que es para incluir una sala de casinos en el interior del hotel, porque va a ser un diferencial básicamente para el turismo brasilero, donde todos sabemos que en Brasil no hay juego de casinos y es un gancho importante. Yo creo que eso va a ser la llave del éxito. ¿Hay interesados realmente hoy? Han habido, yo consulté con Remo Monseglio me dijo que había tenido 4 consultas de grupos argentinos,
y a su vez, en el caso mío, estuvimos asistiendo a un lugar potencial con el ingeniero, con el arquitecto Atijas, con quien compartimos pasión deportiva, y además Bu fue también un inversor vinculado a un grupo judío norteamericano de casinos en Las Vegas. O sea, bueno, tenemos la expectativa de que pueda esta llave del casino ser la llave maestra que nos permita hacer un antes y un después en la historia del turismo rochense. ¿Y qué más forma parte liderando ese proyecto común, nuevo, que le dé personalidad a Rocha? Vamos a hacer, bueno, esto usted sabe que esas cosas son múltiples y multicausales, no es una sola línea, pero vamos a hacer un shock de infraestructura que le llamamos. Vamos a constituir un fideicomiso del orden de los $20 millones a pagar en 15 años para hacer un impacto muy fuerte en obras de infraestructura en los balnearios. Hemos hablado con el presidente de la República, hemos hablado con OCE, vamos a comenzar un proceso de saneamiento en la costa. Hoy se está afectando la calidad de las aguas y con ello lesionando la potencialidad turística de Rocha mirada en perspectiva el tiempo y el trabajo de los rochenses. Juan Martín, uno de nuestros oyentes, le pregunta en particular por el canal Andreoni, que afecta tanto al balneario La Coronilla. Bueno, también es otra cosa que hemos encarado con el presidente de la República, y para la buena noticia para ese oyente, están comenzando en estos días obras de derivación de aguas del canal Andreoni y del canal número 2, o sea, de las aguas de los bañados a sus orígenes naturales, que es la laguna Merín, y se va a hacer lo que se llama un labio partidor, o sea, una contención de aguas en el canal Andreoni para derivar toda el agua esa hacia la laguna Merín, una suerte de represamiento que tendrá un vertedero superior para grandes avenidas, grandes inundaciones, pero eso va a sacar el agua de las playas y eso tiene un costo del entorno de unos $11 millones, que también se está empezando a hacer, ya está licitado y está concesionado el proceso, por lo tanto también estamos actuando sobre eso, también estamos actuando sobre los bañados de Rocha, también estamos logrando una ansiada conexión que va a hacerse por vía de PPP, lo hemos hablado con Luis Alberto Heber, que es la construcción de un puente en Cebollaticha Arqueada que conecta todo el norte productivo de Rocha con 33, el corazón de la cuenca arrocera del Uruguay. O sea, estamos tratando de tener una visión estratégica de desarrollo a nivel macro, y lo que queremos hacer, además desde la Intendencia, ahora antes de hablar con usted hablaba con el ministro Luis Alberto Heber, de hacer una fuerte alianza estratégica en muchas actividades con el gobierno nacional para atacar varias cosas, saneamiento en muchos lados de carencias que son aparte reclamos históricos, algunas estructuras deportivas en localidades que no cuentan con ellas a través del mecanismo de convenio con el Ministerio de Transporte, como un polideportivo para Chuy, que vamos a hacer especial hincapié en ello. O sea, tenemos una agenda que, como hicimos un programa tan acabado, va desde hasta lo estético, por decir así, de un plan de pinta tu ciudad que va a atender en todo el departamento a generar una política de murales callejeros, hasta un plan Rocha vuelve a sonreír, en el que vamos a hacer trabajos odontológicos en vehículos rodantes dentro del territorio, para poder asistencia básica, pero además tratar incluso no solamente a los niños, sino a personas mayores, porque el déficit dental no solamente es un problema de salud, sino hasta una mala carta de presentación laboral si no lo tienes solucionado. O sea, ¿y los recursos? ¿Cómo se resuelve el financiamiento? Usted hace un rato hablaba de un fideicomiso para una parte del paquete de obras, pero por otro lado, la morosidad de los contribuyentes anda en el 20, ¿no? 25%. ¿Eso cómo incide? Mire, Emiliano, una de las primeras medidas que vamos a hacer, porque la pandemia aparte pegó fuerte en ese sentido, es hacer una llamada amnistía tributaria con un beneficio para los buenos pagadores, naturalmente, pero que permita llegar a todos los deudores a las ventanillas de la ventana a regularizar, para que toda la gente tenga la tranquilidad de que su deuda se le eliminan las multas, los recargos, se la financia hasta en 60 cuotas de que pueda pagar, y después vamos a hacer una política muy fuerte de recuperación de activos en aquellas morosidades estructurales que tenemos en muchos lados, que no vamos a consentir que exista. Vamos a ser particularmente rigurosos con los malos pagadores, por así decirlo, porque entendemos que la recaudación, en tanto
sea buena y correcta es un eje central de un pilar de una sanidad económica, pero también hay que terminar los desvíos clásicos de aquellos que tienen por costumbre especular con situaciones de amnistías. Esta vez lo vamos a hacer porque es una situación de pandemia que ha generado todo esto, pero después vamos a ser bastante draconianos en el cumplimiento de las obligaciones, básicamente con algunos fraccionamientos costeros que han sido de larga historia de morosidad. Alejo Umpierres, intendente electo del departamento de Rocha. Dejamos por acá esta primera conversación. Obviamente, cuando asuma, en las primeras semanas volveremos a entrevistarlo para conocer más de cerca los detalles de alguna de estas iniciativas. Pero será un gusto, Emiliano, y bueno, estamos a las órdenes de ustedes como siempre. Nos reencontramos. Hasta luego. Hasta pronto. Enseguida volvemos con otras repercusiones de las elecciones del domingo, en este caso en el Partido Colorado, con el doctor Sanguinetti.